¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Pulso Parlamentario, como siempre, a través de Congreso Televisión. Hoy nos visita don Ángel Delgado, un analista de Polendas, por supuesto, como para poder hacer un resumen de lo que ha significado este 2018 en cuanto a política se refiere. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Cuál es la fotografía que le deja el 2018? Ok, primero muy agradecido por esta oportunidad, el cierre justamente de la jornada de un año que ha sido atípico en la historia nacional por las convulsiones y cambios dramáticos que han ocurrido. Yo creo que la historia registrará este año 2018 como un año de grandes transformaciones, de profunda inestabilidad y que augura un porvenir que la verdad es difícil pronosticarlo con claridad. Yo quiero decir que este año hemos vivido dos hechos fundamentales. Hemos vivido la renuncia de un presidente de la República motivado por un mecanismo de vacancia presidencial por incapacidad moral que terminó con la caída del presidente Kuczynski, que había sido elegido en las últimas elecciones, y el año termina con la debacle de una hegemonía parlamentaria casi a fin de año, y que se sanciona además con una consulta popular a través de un referéndum. Eso yo creo que son los dos hitos que van a caracterizar el análisis y las características del año 2018. Y vea usted, en ambos casos se han usado procedimientos que han estado al borde de la legalidad. El famoso juicio político de vacancia por incapacidad moral, que a tenor de muchos constitucionalistas es una forma de sacarle la vuelta al blindaje que tiene el presidente de la República, el cual solamente puede ser acusado por causales muy específicas, como no convocar elecciones, por ejemplo. Es una protección que tiene el presidente y, sin embargo, a través de este mecanismo estuvo a punto de ser vacado, cosa que se precipitó cuando se conocieron los audios y videos que había propagado el congresista Mamani, ¿no? Entonces, primera situación, un mecanismo, digamos, atípico, un tanto irregular, pero que produjo un cambio de gobierno. Y al final también, porque el recambio en la mayoría parlamentaria se ha producido a través también de la utilización de mecanismos jurisdiccionales que, en fin, no voy a entrar aquí a calificativos, pero simplemente decir que a través de esto se produce resultados judiciales que acaban y ponen en dispersión a lo que había sido la fuerza política hegemónica. Y eso se sanciona además con un referéndum. En consecuencia, el año está marcado por estos dos mecanismos. Y si me pregunta por qué sucede esto, evidentemente es la inestabilidad política profunda. Nosotros pensábamos, y ahí nos equivocamos, que el recambio presidencial de Kuczynski por Vizcarra iba a traer una etapa de sosiego, porque los años anteriores habían sido años muy caldeados, muy violentos incluso, con mucha acrimonia. Y nos equivocamos porque el presidente de la República, a partir del 28 de julio, empieza una política de tensión con el Parlamento a partir de un conjunto de reformas constitucionales, y eso entonces implica un cambio en la correlación de fuerzas en el país. El presidente Vizcarra gana presencia, gana popularidad, indudablemente. Ahí está la cifra del referéndum para demostrarlo. Y la mayoría parlamentaria parece fragmentada y replegada, sobre todo cuando pendieron sobre ellos estos mecanismos judiciales, fiscales y judiciales, para encarcelar a sus principales dirigentes, ¿no? ¿Qué le deja la reconstrucción con cambios en el norte, ¿no? Se habló mucho, se ha hablado mucho. Ahora estamos ya en plenas lluvias, ha habido huaicos, hay desaparecidos, hay fallecidos. Sí. ¿Se hizo bien el trabajo? Una de las características también de este periodo convulso, inédito, totalmente fascinante para el análisis político, es que vivimos una suerte de divorcio, una burbuja que se ocupa de la superestructura jurídico-política y que ha puesto el énfasis en la coyuntura en las reformas constitucionales. A pesar que se sabe que eso y la situación de vida del ciudadano no hay una relación directa. Sin embargo, esa actitud y esos temas han sabido captar la atención y el entusiasmo ciudadano, por lo menos de una importante porción de ellos, diríamos. En cambio, esto contrasta con una realidad en la cual el gobierno, y esto hay que ser objetivo y me remito a las cifras sin ningún juicio de valor, ha tenido una suerte de parálisis
de inercia, de casi no gobierno. Y una de sus manifestaciones más palmarias es que, a pesar que ya pasaron varios años de la tragedia del Niño, no ha habido una seria reconstrucción y los índices de inversión ahí son muy pequeños, no llegan al 20%, y eso es muy lamentable porque deja en la desolación e intemperie a muchas familias peruanas que, además de producirse un nuevo fenómeno del Niño, las cosas pueden ser catastróficas. Pero mire usted, vimos una paradoja, una suerte de divorcio, donde, repito, una burbuja de popularidad, donde el presidente de la República, al frente del gobierno, ha logrado efectivamente instalar en la población, le permite minimizar, matizar, incluso hasta ocultar los grandes vacíos a nivel gubernamental. Sin embargo, las estadísticas y las encuestas demuestran que mientras el presidente tiene una popularidad que supera el 60%, los ministros no llegan al 15-20% en la mayoría de casos. Porque ha habido, sí, sin duda, muchas voces que se han levantado exigiendo un poco más de acción por parte del Ejecutivo. El propio Roque Benavides salió en algún medio de comunicación diciendo que el Ejecutivo precisamente se aboque a gobernar y no a enfrentarse con algunos poderes del Estado. Es increíble. El Poder Ejecutivo, cuya tarea es el gobierno, es la gestión pública, se ha dedicado a hacer quizás lo que debió hacer el Parlamento, ¿no? Lo ha sustituido, y entonces se plantea una serie de cambios constitucionales que sin duda son importantes, unos más que otros, algunos demagógicos, creo yo, pero en fin, digamos, el escenario ha sido usurpado a una tarea que en todo caso le corresponde al Parlamento Nacional de acuerdo a la Constitución. Son ellos los titulares de la reforma constitucional, y sin embargo esa tarea ha sido hoy liderada por el presidente de la República, pero eso se hace en detrimento del gobierno, como muy bien recuerda Roque Benavides. No solamente hay parálisis en el norte, sino el aparato productivo del país no logra recuperarse como debiera ser, no hay inversiones sustantivas que muevan la producción y generen fuentes de trabajo. Eso hace entonces que mecanismos como la anemia infantil, la desnutrición y niveles de pobreza que habíamos alcanzado años atrás empiecen a ser revertidos. Y eso es muy grave, porque de continuar así las cosas, la pregunta que tenemos que hacernos los analistas es hasta cuándo la realidad puede ser maquillada, ocultada, con esta suerte de burbuja artificial que, repito, tiene temas importantes, pero que no llegan al corazón de las demandas sociales y populares de una población que aspira a que su gobierno resuelva los múltiples problemas, como por ejemplo la reconstrucción, la atención a los problemas sociales de profesores, maestros, médicos, enfermeras, la inseguridad ciudadana, que ahí está pendiente, y sobre todo la puesta en marcha nuevamente del aparato productivo para retornar a esas tasas de crecimiento de años atrás que hacían que el Perú fuera vanguardia dentro de la región, dentro de América Latina. Dentro de su lectura, ¿cuál cree usted que sea el motivo por el cual el presidente de la República tenga un porcentaje alto? Sin embargo, los ministros están en un 15%, si mal no recuerdo. ¿Es que no dan la talla de repente? ¿Qué es lo que está pasando ahí? La explicación es esta. Yo creo que el equipo presidencial, y aquí hablo del presidente y un grupo de asesores que no aparecen en primer plano, que están un poco en la sombra, han tenido una enorme habilidad que hay que reconocerla con toda hidalguía, y es justamente revertir una situación de mal gobierno o de ausencia de gobierno inercial, que tiene un repudio ciudadano o que no levanten las encuestas, pero ha sabido sortear ese obstáculo fundamental con una política donde ha puesto el eje en reformas constitucionales que confrontan con el otro poder del Estado, que es el Parlamento Nacional. Entonces, lo que hemos alcanzado, gracias a eso, es una popularidad presidencial importante, pero no se ha resuelto el tema de fondo, que es el buen gobierno, ni una suerte de gestión pública que permita movilizar los recursos humanos importantes y atender las grandes demandas sociales. Y por otro lado, una aspiración de todo régimen político y en democracia fundamentalmente es asegurar la paz social, la tranquilidad social, y hay que decir que el hipo que se produjo entre marzo, cuando entra el presidente Vizcarra, y abril, mayo, se vio contrastado rápidamente
por una suerte de nuevo tipo de confrontación, donde ya el afectado resultaba la mayoría parlamentaria, el Congreso de la República, y además esto se hacía desde una posición donde se afirmaba una popularidad, donde se usaban algunos métodos populistas y donde se apelaban a mecanismos que, desde el punto de vista de la teoría constitucional, no son relevantes, como por ejemplo la no reelección de congresistas. Se puso eso como un eje fundamental y eso sirvió para marcar distancias y al gobierno le dio resultado. Ahí están las cifras, pero eso no significa que lo que le vaya bien al gobierno y al presidente significa que le vaya bien al país y a todos los peruanos. Ahí creo que hay un divorcio fundamental. Ese es el tema que esperamos que el 2019 pueda subsanarse. Como dicen algunos, ya basta de confrontación. Si eso le significó para el gobierno afirmarse, bueno, ya lo logró y ahora tiene que gobernar en primer lugar, tiene que resolver los graves problemas para los cuales fueron elegidos él y sus ministros y apagar la confrontación, entrar a una nueva fase de colaboración con el Parlamento, el cual, repito, ha dejado ya de ser el Parlamento opositor con una mayoría que podía confrontar. Ahora hay un Parlamento que en lo fundamental es dócil o se entiende con el oficialismo. Algunos podrían decir un Parlamento oficialista, ¿no? Por eso que yo no soy muy convencido de que necesariamente esto vaya a significar un cierre parlamentario, porque creo que el presidente, haciendo algunos gestos y algunas pulsaciones en torno a una cuestión de confianza, va a ser, como ya lo logró anteriormente, que las bancadas parlamentarias un poco sintonicen con este mensaje y se allanen a su parecer. Esto es lo que creo yo que va a suceder, pero repito, el escenario va a dejar de estar un poco en el Parlamento. Ya estamos un poco cansados de esta confrontación Parlamento-Gobierno y un poco creo yo que en el año 2019 el escenario se va a la calle, van a ser las demandas sociales las que van a insurgir, justamente porque no se sienten atendidos sus principales problemas, y ahí va a haber una suerte de jaque político a la actuación, ya no solo del Parlamento devaluado, sino de un Poder Ejecutivo empoderado, por cierto, pero que empoderado, ¿por qué? Porque se trompeó, porque abrió una batalla paralela con el Congreso que le resultó favorable, pero que no ha logrado derrotar en la batalla contra la miseria, la pobreza, la inseguridad, la marginación social y, sobre todo, la parálisis del aparato productivo. ¿No cree usted que también falta un poco de protagonismo, de proactividad por parte de los propios ministros también? Porque, por ejemplo, yo recuerdo otros gobiernos donde ha habido ministros protagonistas, el ministro de Economía, el ministro de Salud, por ejemplo. Ahora hay 2 víctimas mortales del dengue en el norte del país. Y si usted le pregunta a un peruano de a pie quién es el ministro de Trabajo, no lo conoce simplemente. Perdón. ¿Qué está pasando? Peruano de pie, no, yo mismo, la verdad, y usted también no conoce la mayoría de los ministros del ramo, porque tienen un protagonismo casi cero, porque no dan fuego, porque según las personas vinculadas a los sectores en la sociedad civil, se quejan de que no son atendidos, de que no resuelven los problemas, que se niegan a firmar cualquier medida importante y urgente para atender a la población. Yo creo que este es un divorcio fundamental. No se puede seguir indefinidamente una lógica, un desarrollo en el cual la nota en la esfera de lo real sea el no gobierno o la ausencia de gobierno, el desgobierno, para decirlo de una manera concreta, y esto pueda ser sustituido con una esfera en lo ideal, en el ámbito de las reformas, donde la gente se va a contentar pues, con cuestiones como la bicameralidad, la no reelección de los congresistas, el que se quite la inmunidad y otros temas, que repito, son importantes, sí, pero no creo que tengan que ver con el día a día, y es el día a día donde yo creo que los ciudadanos van ahora sí empezar a exigir con sus movilizaciones, con su acción directa, ganando la calle y las plazas, que sean atendidos. Y ahí entonces se va a dar un nuevo escenario no dibujado hasta ahora que puede marcar un nuevo giro en la actuación política del país. ¿Es un plus, tal vez, o una ventaja de los ministros, digamos, pasar de cierta manera desapercibidos? Porque nunca va a aparecer un gabinete fatigado, por llamarlo de alguna manera, porque no lo conoce tampoco el peruano, digamos, común y corriente. Pero es una ausencia de fatiga de quien no trabaja. Claro.
yo no trabajo, si estoy durmiendo voy a estar rebosante y si declaro voy a hacer, pues, voy a dar una imagen de exuberancia, de gran salud. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, ese es el tema. Yo soy de los que creo que se anuncian años difíciles y me permito hacer una comparación con lo que sucedió hace 100 años. Hace 100 años, en el año 1918, cuando ya salíamos de la Primera Guerra Mundial, el Perú también vive una crisis, una enorme convulsión. Y aparece el movimiento obrero y hace las primeras huelgas importantes, lideradas por los anarcosindicalistas, y es en esa época, en el mes de enero, que se consigue, por ejemplo, la jornada de 8 horas en el Perú, que tiene una rememoración histórica importante. Pero eso explicó una gran movilización social. El gobierno concedió, pero también reprimió, pero además el régimen de entonces se deterioró tanto y un año después el candidato presidencial de una fuerza anticivilista, Leguía, a pesar que él venía del civilismo, logra la presidencia, pero da un golpe de Estado, elimina la corrección parlamentaria, da una nueva constitución e inaugura un régimen llamado La Patria Nueva, que duró hasta 1930, que tuvo enormes convulsiones, grandes cambios y también mucha tragedia para el Perú y para los peruanos. Entonces, un momento donde esto que estamos viviendo ahora puede ser muy poco en relación a las tensiones y conflictos que se van a vivir en los próximos años, sobre todo cuando esto tenga un desenlace electoral y luego de un deterioro en el cual prensa, opinólogos y toda la gente ha denostado contra el régimen político. Hemos dicho que no sirve para nada y no haya resultados a la vista. La población opte por los outsiders, por el radicalismo, sea de derecha o de izquierda, y entonces tengamos una suerte de cambio de régimen que puede tener consecuencias muy graves. Ve usted, el año 18-19 significó un periodo de relativa estabilidad para el Perú. Hace 100 años, que significó la alianza del Partido Civil con el peronismo, inauguró lo que algunos historiadores como Flores Galindo llamaron la República Aristocrática. La República Aristocrática murió el año 2019 justamente y abrió a la dictadura, al gobierno autoritario, a la corrupción, época también de transformaciones que se dieron durante el llamado oncenio de Leguía. Estoy haciendo un paralelo para que los amigos que nos escuchan nos puedan entender que el horizonte que se viene, de mi punto de vista, y en forma modesta, no es el más halagüeño para el país. Podría ser sin duda algo complicado. En fin, ojalá que no. Ojalá que no. Esperemos que no, depende. Hay puntos pendientes, usted ha mencionado uno de ellos, de repente el más importante es, digamos, dejar de lado la confrontación entre los diversos poderes y poder echarse a trabajar para poder revertir esta situación. Toda vez que también las cifras económicas nos muestran unos índices realmente que podrían mejorar muchísimo. No sé si estoy en lo correcto, este año vamos a cerrar con 3 y pico %, cuando podríamos tranquilamente haber crecido hasta 6 o 7%. Sí, sin duda alguna, porque ha habido una coyuntura favorable, hay un viento afuera que otra vez recupera materias primas, pero no hemos tenido ninguna inversión minera, por ejemplo. Este año, el año anterior tampoco. Entonces, la fuente principal de divisas, que es la gasolina, que motoriza la economía del país, está paralizada. No hay nuevas inversiones. El presidente de la República, en su último mensaje, ha anunciado algunos proyectos importantes. Ojalá. Esa es la parte, yo diría, más relevante del discurso. Parecía un 28 de julio adelantado o un 28 de julio atrasado, no sé, porque los temas constitucionales son muy gratos para mí, que yo soy constitucionalista, soy abogado de profesión, profesor universitario. Me siento muy contento en ese debate con otros amigos, otros especialistas, pero no estoy convencido de verdad que eso sea lo que le interese prioritariamente al pueblo peruano. Que impacta directamente en el bolsillo. Así es, y sobre todo para superar la marginación, el atraso. Vea, el Perú estuvo creciendo y eso es un logro muy importante de los últimos 15, 20 años. Y eso implicó reducir pobreza, implicó que más peruanos entraban al mercado, entraban a una política del crecimiento y el Perú entonces se fortalecía como nación. Tengo la impresión que eso se ha parado en los últimos 3, 4 años, no se ha revertido y podemos ir a una pendiente en que en lugar de entrar por esa ruta
aceleremos la confrontación política, el gobierno se siente hoy día empoderado, pues se siente ufano, se siente todopoderoso y entonces puede caer en la tentación, que seguramente no faltarán algunos ayalleros que por ahí le dirán al oído al presidente Vizcarra: sigue, sigue, sigue. Además, el resultado ha sido bueno. Confrontando, ha conseguido instalarse y tener presencia y popularidad. Respuesta, sin necesidad de gobernar. Pero repito, la pregunta es: ¿hasta cuándo esta anomalía, este divorcio, esta contradicción en ciernes va a mantenerse? Sí, en todo caso. Ese es el tema de fondo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar, no? Esperemos que la sabiduría, la reflexión y el sentido común prevalezcan en esta Sí, yo espero que sí. situación. Yo cuando me han preguntado, yo quiero pensar que luego del referéndum, claro que es un triunfo del presidente, pero es como, vamos a hablar futbolísticamente, es como patear al arco penales sin arquero. Bueno, estaba más o menos prevista los resultados, ahí no había cómo perder. Pero está bien, ok, me parece que adelante, que tengan su momento de felicidad, de gozo, de algarabía, pero que tampoco no crean de que eso es el antídoto que va a corregir los males del Perú, y esto no contenta, yo creo, que a un grueso sector de la población que, especialmente en el Perú profundo, sigue esperando que las promesas que los fundadores del país hicieron hace 200 años puedan materializarse ya ahora en el siglo XXI. Estamos a apenas 3 años del bicentenario de la independencia, ¿no? Y justo hablando del Perú y del Perú profundo, también si hacemos un balance interno tenemos que hacer también un balance externo. ¿Cómo anda la región, nuestros vecinos? ¿Cómo anda Chile? Venezuela, bueno, lamentable la situación por la que atraviesan los venezolanos. Se ha abierto la frontera, todos los venezolanos los vemos cada vez en más lugares buscándose la vida, como sea, ¿no? Pero ¿cómo anda la región? ¿Cómo le va a Chile económicamente? Ya. Yo creo que, lo primero, empezando por Venezuela, creo que este experimento que llevaron a cabo unos países como alternativa a lo que venía existiendo, llamado el socialismo del siglo XXI, y que se conformó en una agrupación de países llamado ALBA, bajo las banderas del pensamiento bolivariano y la hegemonía del presidente Chávez de Venezuela, creo que está resultando, ha producido un resultado deleterio, ¿no? Un fracaso absoluto en la República Hermana de Venezuela. Creo que Ecuador a su manera, Argentina, que vive una profunda crisis, y Bolivia, por sus propias características, han enfrentado mejor y con mayor éxito, digamos, y no han caído en una tragedia de ese tipo, a pesar de sus regímenes un poco autoritarios. Y yo creo que la región todavía se debate en estas alternativas. Hace unos años atrás había una fuerte hegemonía de los países del ALBA y parecían marcar una suerte de rumbo alternativo a los regímenes con economía de mercado, entre los cuales se instalaba el Perú, con otros países vinculados a la cuenca del Pacífico, fundamentalmente aquí en la región. Yo tengo la impresión de que Chile ha logrado salir de un mal momento con el anterior gobierno de la Concertación. Piñera vuelve con algunos sabores, en fin, tengo la sensación de que Piñera conoce los resortes de la economía y Chile vuelve a tener otra vez la posibilidad de ser un motor de incentivo económico en la región, y entonces supera su crisis de esa manera. En el resto del país, en Argentina, se debate, hubo un experimento populista, el gobierno de los Kirchner, la señora Kirchner sobre todo, que abre un hueco muy profundo en la crisis fiscal, una falencia, y hace que el gobierno del presidente Macri tenga que llevar adelante un conjunto de medidas de ajuste que han provocado pauperización por un lado y también mucha protesta social, pero son los costos de poder ajustar la economía cuando se ha abierto brechas y se ha perforado gravemente el presupuesto y las cuentas fiscales. Más bien, lo que es interesante visualizar es lo que está pasando un poco más al norte, en América del Norte, en el país que tanto nos parecemos, me refiero a México, donde el gobierno de López Obrador inicia un camino interesante. Vamos a ver en qué medida ahí el signo otra vez de la transformación, del cambio, de decirle no a las recetas que vienen del imperio,
en fin, de Estados Unidos, del Banco Mundial, pueden generar un tipo de desarrollo alternativo que dé atención a las demandas que en ese país también habían sido profundamente vulneradas durante el régimen muy malo de Peña Nieto, ¿no? Muy bien, don Ángel Delgado. Creo que hemos sido bastante, digamos, extensos en este tema. Se han visto los puntos pendientes que hay, lo que se debería hacer en los próximos meses, años, tal vez como para poder llegar bien al bicentenario. Y no solamente llegar, sino también pasar, porque no es la meta. Muchos políticos también y muchos economistas han dicho que el 2021 no es la meta, sino más bien es pasar por el 2021 y mejorar de ahí en adelante la clase política y también la calidad de vida de todos los peruanos. Hemos visto también y analizado el tema de cómo anda la región, ¿no? Porque el Perú depende también de la región y, por supuesto, la economía depende mucho de eso también y de cómo se maneje en adelante este sector tan importante. Y también, por supuesto, cómo no, el tema del fenómeno del Niño, ¿no? El tema de las lluvias, el tema de que merecen mayor atención todos los peruanos y, por supuesto, ojalá que, digamos, nos coja confesados, porque decía, hay 2 fallecidos por el fenómeno, por el dengue en el norte y también las lluvias que ya están haciendo destrozo y medio, ¿no? En algunas zonas del país. Así que, bueno, esperemos que en todo caso la situación mejore. ¿Y cuál sería su mensaje final como para poder cerrar este año? Bueno, yo creo que el hecho de que pintemos un escenario complicado, difícil, no debe significar que cada uno de nosotros adopte una actitud de levantarse frente a la adversidad, de asumir los retos y finalmente entender que los peruanos hemos pasado pues épocas muy difíciles, lo hemos vivido personalmente, muy épocas como la época del terrorismo, y sin embargo aquí estamos. A veces lamentamos que no aprendemos nuestros errores. Habría que ver un poco la historia del siglo XX o del siglo XIX también, en la cual se formó la nacionalidad peruana luego del grito de la independencia, ¿no? Y decidimos ser un país que se manejaba con libertad. Creo yo de que esas experiencias tienen que servirnos ahora para ratificar un estilo de gobierno, la promesa de los padres fundadores de asegurarnos un destino próspero, la promesa republicana, como decía don Jorge Basadre, el famoso historiador de la República, que los fundadores de la República, Luna Pizarro, Sánchez Carrión, Mariátegui, Garce, cuántos próceres que vamos a celebrar en los próximos años, sentaron un derrotero. Y ese derrotero, el Perú a veces no ha estado a la altura. La generación del centenario, que es la generación de Basadre, de Luis Alberto Sánchez, de Ayala Torre, José Carlos Mariátegui, reflexionó mucho ese asunto. Los años 20, o sea, del pasado siglo, fueron años dramáticos y acabaron con una eclosión del régimen democrático, ¿no? El régimen autoritario de Leguía terminó en una violencia porque ante la insurgencia de los partidos populares, especialmente el partido aprista con Ayala Torre a la cabeza, fueron marginados, se los excluyó de la vida política nacional y se instauró una dictadura que duró muchos años, ¿no? En fin, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? No para abrumarnos, sino para evitar que otra vez, haciendo cosas que no debemos o actuando sin mayor conocimiento y sentido, podamos volver a repetir este tipo de errores. Yo creo que eso es el mensaje que tenemos que dar a los peruanos, especialmente a las juventudes, conocer la historia nacional. Vamos a tener una gran oportunidad de reflexionar sobre los 200 años, cómo el Perú llegó a ser independiente y entonces establecer ahora sí las balizas, las reglas, las condiciones para que entrar a una etapa de prosperidad y otra vez, citando a Basadre, hacer realidad la promesa de la vida peruana. Muy bien. Muchísimas gracias, don Ángel Delgado, por haber estado con nosotros. Amigos, no hay tiempo para más. Hasta aquí Pulso Parlamentario, como siempre, a través de Congreso Televisión. Los invitamos a que sigan con la programación de Congreso Televisión. Por supuesto, muy interesante para todos ustedes. Gracias por su sintonía. Será hasta la próxima.